Vamos a ver. Nos toca la unidad 3, pero la lección 3A, donde dice el hombre hecho a la imagen de Dios, controversia con los fariseos. Ahí tenemos Mateo capítulo 15 del 1 al 20. Acuérdense que el Señor Jesucristo en el último año salió 3 veces por la controversia de los fariseos. Ya no iba a Jerusalén, se desplazaba a Bethsaida. ¿Se acuerdan? Por la controversia. ¿Por qué? Controversia quiere decir que el fariseo lo buscaba a Jesús. Lo buscaba ¿para qué? Para hacerle caer. ¿Para qué? Para levantar falsos testigos y decirle que él estaba contra el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para matarlo. Para matarlo. ¿Y por qué lo crucificaron a nuestro Señor? Porque matarlo lo podían matar de cualquier manera. Yo entiendo que ellos querían crucificarlo a nuestro Señor Jesucristo para que vean que hay un ejemplo, que nadie se debe levantar contra su religión. Para que vean toda la gente cómo lo mataron aquel que decía la verdad. Aquel que decía que ellos, para ellos, habían maltratado los mandamientos, habían maltratado lo que ellos decían. Ellos no solamente habían falseado, habían agregado una serie de cosas personales que le convenían a ellos a los mandamientos de Dios. Pero el Señor vino a traerle la verdad y decirle en su cara, y cara a cara le decía, hipócrita, faltas a los mandamientos, hipócrita, ves la hoja en el ojo ajeno, pero no ves la viga, le decía, en tus ojos. O sea, se habían vuelto ciegos para ver la verdad. Ellos veían al pecado como algo bueno por sus intereses personales. Y le decía hipócrita al Señor, ¿por qué? Porque ellos se manifestaban en la esquina orando. ¿Para qué? Para que le vean la gente. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que cuando me busques, cuando ores, anda a tu sitio más secreto y eleva tu voz, que yo te escucharé ahí donde estés. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos que orar, no tenemos que hacerlo como aquellos fariseos para que nos vea la gente, pero no tienen nada en el corazón, son vacíos. Pero nosotros los cristianos conocemos la palabra del Señor y oramos tanto en público como en secreto, pero saliendo del corazón una oración al Señor, alabando, glorificándolo, reconociendo que Él es un Dios único y verdadero. No ha habido otro, ni hay, ni habrá después como Él. Así es. Eso es lo que el Señor le decía, porque los fariseos venían a encontrarle y lo buscaban para hacerle caer, pero ellos como eran ciegos, no veían la verdad que estaba delante de ellos. Vamos a ver. A ver, hermana, ¿quién puede leer Mateo 15 del 1 al 20? Un voluntario o una voluntaria, por favor. Mateo capítulo 15 del 1 al 20 dice. Ahí tenemos las figuras. A ver, vamos a leer la palabra. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantarán las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís,
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Amén, hermana, amén. Este es lo que nos dice. Pero vamos a ver, hermana, lo que dice para ya completar toda la 16 del 1 al 4 dice así. Capítulo 16 del 1 al 4. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas los señales de los tiempos no podéis. La generación mala adúltera, demasiada señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Miren, hermano, aquí tenemos en la primera portada, le ven algunos dibujos. Y lo que dice acá esto, que son imaginariamente, y lo que están pensando, es cierto lo que sucede hoy en día. El hombre, Dios lo creó. Pero es el mismo hombre que se mata, que se adultera, que genera violencia, que se insultan, hace todo. No puede, el hombre no puede vivir en paz. ¿Por qué no puede vivir en paz? ¿Por qué no puede estar en paz y amando al vecino, o sea, al prójimo? No, no lo hace. ¿Por qué no? Nosotros conocemos que hay tres ventanas que al hombre lo inestabiliza, lo hace caer. ¿Cuál es? El mundo, donde están todos los pecados. El mundo.
nuestra propia naturaleza. ¿Por qué nuestra propia naturaleza? Porque nosotros nacimos con el pecado. Nuestro corazón, nuestros pensamientos son malvados. Claro, uno más que otros, pero no dejamos de pecar siempre. De todas maneras pecamos, uno más que otros. Así es. ¿Y cuál es el otro y el tercero? El tercero es el diablo. Como dice la palabra, está como un león rugiente, esperando una debilidad nuestra para poder encima plantarle las garras. Es la tentación. El diablo, esos son los 3 puntos, los débiles del hombre. El mundo genera violencia y ahí está. A usted le ven en la figura que se están trompeando. Y ahí mismo nos dice, qué raro, son los hombres. Se pelean, se matan, mienten, roban, destruyen, hacen toda clase de maldad y son ellos mismos los perjudicados. ¿Quiénes salen perjudicados? Los hombres mismos. Los hombres. Pero hay otra opinión donde dice, es cierto, sí, todo lo que habla es cierto, pero también son capaces de amar, negarse para beneficiar a otros, son generosos, creativos, inventan y toda clase de cosas buenas. ¿Y quiénes son estos? ¿Y quiénes son el otro? Hay dos bandos aquí. Hay dos bandos aquí. Los cristianos, y hay dos clases de cristianos, ¿eh? No uno. Hay dos clases de cristianos. Un cristiano que sigue la voluntad de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, ora, busca a Dios y siempre quiere estar al lado de Dios. Lo busca todos los días. Ese es el buen cristiano. Ese es el buen hijo de Dios. Ese es el buen siervo de Dios. A ese el Señor le dice hijo, le dice siervo, le dice ¿qué? También le dice amigo. El Señor quiere expresarse de diferente manera. ¿Con qué finalidad? De decirle al cristiano, al que lo busca, que lo ama, al que en realidad tiene fe en él, que lo que dice es verdad y cada una de su verdad se ha de cumplir. Eso es lo bueno cristiano. A eso. Pero hay otro cristiano, ¿qué pasa, hermano? Todo cristiano, así sea bueno, ha comenzado también como este segundo cristiano que le digo. Es aquel cristiano que no se alimenta. Y se alimenta de vez en cuando. Yo le pregunto, ese cristiano que se alimenta de vez en cuando, yo le pregunto, mira, ve, el mes tiene 30 días, pero tú te vas a alimentar 3 días nomás, o 4 días, una vez por semana. ¿Estás débil? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a enfermar? Sí. Sí. Porque 4 días al mes no es suficiente para que te mantengas fuerte. Si tú te vas a alimentar todos los días, estarás más fuerte y rendirás en tu trabajo y en todos los sitios. Igualito es el cristiano. El buen cristiano se alimenta todos los días y está fuerte en los caminos de Dios, está fuerte en su fe, está fuerte más acerca de Dios. Y si está más cerca de Dios, sus manifestaciones en la vida son buenas, porque obedecerá la palabra de Dios. Pero el otro cristiano está débil, pero débil que no físicamente, espiritualmente, moralmente. Está débil, débil en la palabra de Dios, débil en la comida de Dios. Y la comida de Dios es la palabra de Dios. Y ese cristiano que está débil es aquel cristiano que solamente se contentan con ir el domingo a escuchar la palabra de Dios. Pero ese cristiano llega y saca su Biblia y comienza a limpiarlo. ¿Por qué comienza a limpiarlo? Porque una vez a la semana nomás lo agarra la Biblia.
Porque si el cristiano lo agarra todos los días, la Biblia está limpia, la Biblia está limpia. Limpio está, limpio, brillando. Y está viejito, porque tanto lo agarramos. Está viejito. Por el uso. Por el uso. Y el cristiano, pseudo cristiano, pseudo quiere decir, nos estamos engañando a mí mismo. No le engañamos a Dios. No, no, hermano. Sus ojos de Dios están en tu vida las 24 horas del día. Cada segundo, cada minuto están los ojos de Dios en nuestra persona. ¿Qué es lo que hacemos? Solamente se alimenta. Entró a la iglesia, solamente conoce la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque lleva 5 o 6 letras. Nada más. Entra ahí, escucha. Y sale, de repente sale peor que lo que entró. Ese es el falso cristiano. Es aquel que cuando estamos en la presencia de Dios le va a decir, Fernando, ¿hiciste algo por mí? Te dominaste, tú mismo decías que eras un cristiano, que me seguías, que estabas conmigo, te alababas, que estabas, que eres un buen cristiano. Buen cristiano es para el diablo, porque el diablo es el cristiano que quiere el diablo, que no aman a Dios, que solamente se acuerdan una vez a la semana, que no se alimentan. Ese es el cristiano que quiere el diablo. No, no, Dios no quiere ese cristiano. Dios quiere sus verdaderos hijos que todos los días lo adoran, lo buscan y se alimentan de él. Es así. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Y ahí no va a tener en cuenta, porque muchos irán en el Señor y van a quererse agarrarse el pelo por qué no hice, solamente he tenido 80 años nomás, pero aquí voy a vivir miles de años, que lo voy a perder. Y no solamente lo va a perder, hermano. Qué bueno fuera que lo va a perder nomás y se aparece. No, va a tener una muerte eterna. Muerte eterna. Esa muerte eterna se va al infierno, ¿qué? A sufrir todos los días y donde se va a escuchar el crujir de los dientes. ¿Se acuerda de aquello que cuando le dan terciana y tiene mucho frío, están con los dientes que suena? Ay, tengo frío, dice, está con los así. La palabra dice. Así es el sufrimiento en el infierno. Aún el diablo va a estar ahí, pero también va a estar sufriendo. Así es. Vamos a ver. Dice, comience completando este sencillo análisis de Mateo, del 15 del 1 al 20, del cual hemos leído. La pregunta del fariseo, tenemos en Mateo, claro, la pregunta del fariseo lo tenemos en el capítulo 15, el 1 al 2. 1 a 2. La respuesta de Jesús a los fariseos tenemos en el capítulo 15, del 3 al 9, que lo hemos leído. Claro, del 3 al 9. Y de la multitud, o sea, de la gente, tenemos Mateo 15, en dos nomás, en 2 versículos, el 10 y el 11. Pero cuando hablaron los discípulos para preguntarle a Jesús, tenemos en Mateo 15 y en los versículos del 13 al 20, porque ahí recién el Señor comienza a explicarle qué, la parábola. ¿Por qué? Porque ellos no la habían entendido y el Señor dice, ¿cómo? ¿Usted tampoco lo entiende?
es así. Entonces tenemos, dice, en cada una de las tres preguntas, no, en cada una de las tres respuestas, Jesús se refiere a un mismo tema que nos da la estructura del pasaje. A ver, vamos a leer, dice, en los versículos 9, 11, 18 y 20. ¿Cuál es el tema? El tema es el hombre. Claro. El tema acá es del que el Señor de la parábola es el hombre. ¿Qué es lo que le va a qué? Lo que sale y lo que entra. ¿Cuál es el que va a malograr el hombre? El tema es el hombre. Vamos a ver. 3. Para comenzar nuestro estudio del Antiguo Testamento, búsquese Génesis 1 y mantenga abierta su Biblia. Vamos a ver. Génesis 1 y mantengamos la Biblia abierta. Y la pregunta dice, según 1.27, ¿quién creó al hombre? 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen del Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ¿quién lo creó? Dios. Dios. Según Génesis 1.31, ¿cómo era en el mundo que Dios creó? Acuérdense que el Señor dijo que era bueno, ¿y qué? Y no solamente el Señor dijo que era bueno, sino que en gran manera. Claro, ahí lo tiene, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y en gran manera. Por eso, en base al Génesis 1.31, podemos decir que el hombre que Dios había creado también fue que, claro, si el mundo lo creó que era bueno, entonces el hombre era bueno. ¿Y qué? Y bueno en gran manera. Acuérdense que cuando cuando Dios el Padre Jehová creó al hombre que fue Adán y Eva, ¿tenía el pecado? No, no tenía el pecado, por eso que no tenían vergüenza. No estaban desnudos y así lo miraban como si en realidad no había el pecado, no había, en su corazón estaba limpio. Por eso es que también lo que había creado al hombre era bueno y en gran manera. Hay algo más, volviendo al versículo 27, a imagen de quién creó Dios, a imagen de Dios. O sea, su imagen. Dios hizo que toda la creación fuese buena. ¿Qué parte creó a su imagen? ¿Qué parte creó a su imagen? Al hombre. Al hombre. Piense cómo era el hombre inmediatamente después de ser creado. Todavía no había entrado el pecado, no habían. Entonces también era bueno en gran manera. Como todavía no había entrado el pecado, entonces era bueno, pero bueno en gran manera. ¿De qué manera se parecía al hombre, el hombre a Dios en su imagen? A su imagen, fue creado a su imagen. Pero, ¿qué significa decir que el hombre fue hecho a la imagen de Dios? Ya aprendimos que Dios tiene muchos atributos. Tenemos en el libro 2, la lección 5b, lea la lista de los atributos de Dios a continuación. Aquí están enumerados los atributos. Es omnisciente, es omnipresente, es infinito, es omnipotente y es eterno. Esos son los atributos de Dios. ¿Compartimos estos atributos de Dios? ¿Tenemos algún atributo de Dios nosotros? ¿Somos inocentes? ¿Somos omnipresentes? ¿Somos infinitos? ¿Omnipotentes? ¿Somos eternos? No. No.
Entonces la respuesta es no. Los atributos de arriba son exclusivamente divinos. Por eso no somos divinos. O sea, no tenemos poder. No hay forma de que los hombres los comparta con Dios. Esto no es el significado de la frase a imagen de Dios. Pero Dios tiene otras características que puede compartir con el género humano. Cuando nos creó a su imagen, en la siguiente lista marque lo que recibimos de Dios cuando nos hizo a su imagen. Tenemos tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. Sí, sí tenemos la comunicación, la capacidad de comunicarnos. Podemos hablar, podemos evocar su nombre. Sí, correcto. Saber el futuro de antemano, eso nadie lo sabe. Ni siquiera el charlatán del brujo que tanto engaña a la gente. Sí, yo le voy a decir su futuro, Agatha Liz. Solamente aquel que no conoce la palabra de Dios le dice, quiero que me lea mi mano, las cartas. Eso le va a cobrar todavía plata para decirle una mentira. Le va a decir una mentira y todavía le da plata. Entonces, no estamos capacitados. Dice, capacidad de amar a otro. Claro. En el segundo mandamiento, ¿qué nos manda el Señor? Amar al prójimo. Entonces, sí tenemos la capacidad. Correcto. Estar en todas partes. No podemos estar. No somos omnipresentes. No. Capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí. Sí tenemos esa capacidad. El Espíritu Santo nos va a decir cuando hemos cometido algo malo. Capacidad de razonar. ¿Razonamos? Sí, sí razonamos. Capacidad de crear lo artístico y apreciar lo bello. Claro, yo veo una flor, aprecio la belleza. El hombre tiene capacidad de hacer cualquier cosa. Sí tiene, correcto. Capacidad de crear otra galaxia. Eso quiere decir poder y no tenemos ningún poder. No. Capacidad de comunicar a otros nuestro pensamiento usando palabras, frases y oraciones lógicas. Claro, sí, mientras las oraciones. Sí. Haber recibido el soplo de la vida del Creador mismo, o sea, su espíritu, con el cual el hombre fue hecho un ser espiritual único en su género. Dios sopló para que nosotros tengamos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Correcto? Es decir, muchos hoy dicen que el hombre es solo un animal muy inteligente, y es cierto que a veces algunos animales demuestran un poquito de una u otra de las capacidades de la lista en el cuadro 10, o sea, en la pregunta 10. Por ejemplo, dan apariencia de cariño los unos con los otros, o hacía algún ser humano que los trate bien. Claro, ese es correcto. Pero ¿cuántos animales tienen todas las capacidades marcadas en la lista del cuadro 10 que juntas forman la imagen de Dios en el hombre? Nota, revise toda la lista del cuadro 10 antes de contestar. Ya lo sabemos. Entonces, ¿todos los animales? No. Es algunos. Dice, los animales domésticos, tampoco. Ningún animal, claro, ninguno. Eso es lo correcto. Dice, la pregunta dice, ¿cuántos animales tienen toda la capacidad? No dice uno, toda la capacidad. Entonces no hay ninguno, pues. Si el hombre no tiene, menos lo va a tener. Ahora, de las características enumeradas en el cuadro 10, escoja 3
que separan al hombre del resto del mundo animal como un ser único y demuestren que fue creado a imagen de Dios. Aquí las letras. Tenemos la A, claro, capacidad de comunicar, correcto. A ver, el otro. Tenemos la I, sí, capacidad de comunicar a otros pensamientos, a nuestro pensamiento, dice. Usando palabras y frases y oraciones. Sí, lo utilizamos, correcto. El otro. Y la J también tenemos. Haber recibido el soplo de vida. Eso. O sea, tenemos tres, que es la A, la I y la J. No te dice, especialmente que Dios no compartió su espíritu con los animales, ni tienen ellos las mismas características divinas que notamos en el cuadro 12. O sea, cuando dice cuadro, quiere decir pregunta 12. Así podemos decir que a diferencia del hombre, ningún animal fue creado a imagen de Dios, ninguno. Porque ninguno habla, pues. Ese es uno de los puntos. Ese es uno de tanto. Por eso, ¿qué es más correcto? ¿Decir que el hombre es un animal muy inteligente? En parte tiene razón. Somos animales, pero razonables. Sé que razonamos. Animal poco inteligente, no puede ser, porque sí hay mucha gente que son muy, muy inteligentes. Ser creado en un plano totalmente distinto al resto de los animales, ese sí es correcto. La C es correcto. Así que cuando fue creado el hombre, ¿se asemejaba a quién? ¿Se asemejaban a quién? El resto de la creación en que él también fue bueno en gran manera. El resto de la creación en que él también fue bueno en gran manera. Ve, dice, Dios, ¿en qué fue creado? ¿En qué fue creado a su qué? A su imagen. El haber sido creado a imagen de Dios pone al hombre en un plano totalmente diferente y superior al de los animales. Por eso merece un trato muy especial. Lea Génesis 9:6. Así, ahí Dios está haciendo ver por qué es tan terrible matar a un hombre. 9:10 dice así, la palabra de Dios. Dice, y con todo ser viviente que está en vosotros, aves, animales, y con toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. ¿Qué pregunté? La 10. Así es. ¿Por qué es tan grave matar a un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre no puede matar a otro hombre? Porque somos a imagen de Dios. Porque somos creados a imagen de Dios. Ese es el principal motivo, que un hombre no puede matar a otro que esa imagen de Dios. Lea Santiago 3:9. Explica lo malo que es maldecir a los hombres, porque significa hablar en contra de los seres hechos a la imagen de Dios. Hechos a la imagen de Dios. La idea en ambos versículos, Génesis 9:6, Santiago 3:9, es que actuar o hablar en contra de la imagen de Dios en otro hombre equivale a actuar o hablar en contra de Dios mismo, claro. Si alguien destroza el retrato del presidente de la República, ¿contra quién expresa su repudio? Si maltrato la imagen del presidente, ¿a quién? Al presidente, pues, porque el presidente está en la imagen.
Y nosotros tenemos la imagen de ¿qué? De Dios. Y si maltrata o mata a un hombre, a la imagen de que fuimos creados, ¿a quién? De Dios. Entonces la APA está correcta, ¿no? Contra el presidente. Aunque tal vez el artista y el dueño del retrato se sientan ofendidos, más que nada en un acto en contra del presidente, es decir, actuar o hablar contra la imagen de Dios en otro hombre equivale a actuar o hablar contra Dios, contra Dios mismo. En cambio, respetar la imagen de Dios en otro hombre equivale a respetar a Dios, equivale al Dios mismo. Y en el 20 nos dice, se debe tratar a todos los seres humanos que son creados en la imagen de Dios, ¿con qué? A la imagen de Dios hay que tenerle respeto. Respeto. Y honrarlo. Ahora, 21. En la lista de abajo, marque las frases que demuestran respeto a la imagen en las personas. La A dice, el que se burla de los pobres. No está ahí. Acá él dice, en la lista de abajo, marquen la frase que demuestran respeto. O sea, en la A, muerta de respeto, no. El que se ríe de las convicciones sinceras de otro, tampoco, porque se está burlando. Dice, el que demuestra respeto. El que ayuda a un ciego a cruzar una calle con mucho tráfico, sí. Ese es el respeto de Dios. Está ayudando a a una persona. De repente está ya muy viejito y si puede ayudarle, lo ayuda. Eso está significado, está ayudando ¿a quién? A un hijo de Dios. Está ayudando, ¿por qué? Porque ese hombre, ese viejito tiene la imagen de Dios. Esa es la señal de respeto que Dios quiere. El que se preocupa por el bienestar a un vecino, también. Estoy ayudando, ¿qué? ¿Mi vecino tiene la imagen de Dios? Sí, porque fue creado a imagen de Dios. El que se aproveche de la debilidad de otros vendiendo vino o drogas. Eso no es bueno. Entonces, no es. El policía que trata en forma brutal a los transgresores de la ley, tampoco. Debe respetarlo. Y si lo trata brutalmente y sin respeto, no ha habido respeto, no hay, no vale. El funcionario público que dificulta innecesariamente los trámites, ¿está haciendo algo bueno o malo? Malo, no lo es entonces. La persona educada que trata como iguales a los que no han tenido oportunidad de una mejor educación. O sea, cuando trato a una persona que no sabe leer y le ayudo, ¿a quién estoy ayudando? Estoy ayudando a aquel analfabeto que no puede, pero como está creado a la imagen de Dios, estoy demostrando mi respeto a la imagen de Dios, que está en la persona que no sabe leer. 22 entonces tenemos. ¿Por qué debemos tratar con respeto y dignidad a las personas? Porque son hechas a la imagen de Dios. O sea, yo y todos tenemos que respetar la imagen de Dios que está enmarcada en todas las personas. En Génesis 1:26, la responsabilidad que Dios nos da es de que señorear sobre toda criatura viviente.
Esta responsabilidad nos fue dada porque somos hechos a la imagen de Dios. Y los animales no fueron hechos a la imagen de Dios, solamente el hombre, a la imagen de Dios. En Génesis 1:28, Dios nos da la responsabilidad de llenar la tierra y someterla. En otras palabras, nos dio la responsabilidad de manejar, controlar y usar los recursos del mundo sabiamente. Dios nos autorizó a cuidar de la tierra y respondemos a Él por ello. Dios pudo compartir con nosotros su autoridad sobre la tierra, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Lea Génesis 2:15. ¿Qué responsabilidad adicional es dada aquí? Adán tenía que. ¿Qué trabajo le dio Dios a Abraham? De poner nombre y qué más. Vamos a ver. 2:15 dice. 2:15 dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios le dio para que labrara la tierra y lo guardase. Se podían resumir estas responsabilidades frente al mundo físico, diciendo que Dios nombró al hombre como mayordomo. Esto significa que somos ¿qué? Somos responsables, pues somos mayordomos de toda esta creación de Dios. Autorizados por Dios para tratar a los animales como sean nuestro deseo. No. No puede ser. Eso no nos dio. Responsable frente a Dios para manejar bien la tierra. Claro. Eso se llama mayordomía. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Sin ninguna autoridad, falso. Sí nos dio autoridad el Señor. Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Mayordomos del mundo con sus animales y recursos naturales. O sea, no podemos maltratar a los animales. Porque Dios nos dio una misión no solamente predicar su nombre, sino a tratar bien a los animales, cuidarlos a los animales. Y no solamente a los animales, a todos los recursos naturales. Dice, ¿cuáles de estos ejemplos muestran buena mayordomía del mundo? Tirar basura por cualquier lado. Falso, ese no es mayordomía. Eso es lo que hace el diablo. Uno que no es hijo de Dios. Porque va a contaminar el ambiente. B, poner abono en la tierra para que sigan rindiendo bien. Eso es correcto. Sacar ramas de los árboles o dañarlos sin necesidad. No está bien, no. Estar a cargo de una fábrica y no hacer nada para limitar la contaminación resultante del agua y del aire. Todo lo malo no es. Sembrar plantas para impedir la erosión. O sea, erosión quiere decir que la tierra se va a malograr. Entonces, sembrar planta es bueno para que la tierra se fortalezca y sea más duro. Aquellos que están ahí por los cerros, por ejemplo, deben de sembrar plantas alrededor para que los raíces que lo pongan más fuerte, más duro. Y si viene un terremoto, no lo va a tumbar así nomás. Ser cruel con los animales, falso. Destruir bosques y cortar árboles sin plantas, igual número para reemplazarlos, no puede ser, pues. Miren, dice, destruir bosque es
es malo. 29 dice, por haber sido hechos a la imagen de Dios, debemos tratar a la gente que a la gente hay que tratarlo con respeto. Con respeto, 29a dice, con respeto. En la vez tenemos responsabilidad, como que, ¿qué responsabilidad nos ha dado Dios? Somos mayordomos. Como mayordomos. El hecho de que Dios nos hizo mayordomo implica que somos responsables por nuestras decisiones morales. Podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Ahí está en Deuteronomio 3, 19 y 20. No fuimos creados como robots ni títeres por Dios, no. Dios nos creó al libre albedrío. Podemos hacer lo que queremos. Si queremos nos perdemos o nos mantenemos la relación con Dios. Son dos caminos nomás, no hay otro. Y dice, ¿cuáles de los siguientes pueden actualizar por decisión propia? El que tiene decisión propia, quiere decir por libre albedrío, sin que nadie no esté cuestionando o nos diga, no, decisión propia. ¿Quiénes son? Los hombres y las mujeres. ¿Los robots? No. ¿Y quién más? Dios. Los títeres no tienen vida. No tienen vida. Y tenemos acá, dice, algunos afirman que el hombre no tiene ninguna libertad para decidir ni actuar por decisión propia, pues afirma que es como una máquina, una cosa automática, pero en Génesis Dios nos muestra que este concepto es falso cuando nos permite ser buenos o malos. Malos. ¿Malos qué? Mayordomos de la tierra. Mayordomos. O podemos ser buenos también. Tenemos la capacidad de hacer decisiones personales, pero si hay limitaciones a lo que podemos escoger hacer, no estamos absolutamente libres. Por ejemplo, ¿cuál de las cosas siguientes podemos hacer? Saltar 1 kilómetro hacia arriba. ¿Pueden hacerlo? No, ni siquiera 1 metro. Vivir 1000 años en la tierra, nada. A veces no llegan ni a 100, menos a los 50. Luchar contra la tentación, claro, eso podemos hacerlo. Solamente alimentándonos de Dios y la palabra para hacernos fuertes y tener fe en Dios. Correcto la C. Tratar de ayudar a otras, podemos hacerlo. Podemos hacer. Ser menesteroso es bueno. Poner nuestra fe en Dios, claro, porque ese es nuestro creador. Correcto. Aunque por ser creado o no el creador, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Hay muchas cosas en las cuales podemos actuar de acuerdo a nuestra propia decisión. Eso quiere decir libre albedrío. Decisión. Hagamos una comparación entre un hombre y una máquina típica. Imagínese un camión. Si su chofer mueve ciertos pedales y palancas, sabe que va a emprender la marcha hacia adelante. La A dice, cuando el chofer hace esto, ¿tiene libertad el camión para retroceder? No. El camión está a la espera del hombre. El hombre lo puede manejar. Entonces la respuesta sería no. La B dice, ¿puede la máquina hacer una cosa que reaccionar mecánicamente? No puede. No piensa. Ahora veamos el ejemplo aplicándolo a nosotros mismos. Alguien que nos conoce muy bien puede suponer la manera más probable en que vayamos a reaccionar al recibir cierta buena noticia. Dice, pero ¿tenemos libertad de reaccionar de otra manera si queremos? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque tenemos libertad de movimiento y de pensar.
No estamos obligados a responder como el camión. Tenemos libertad para actuar según nuestra decisión propia, no de otro, de nuestra decisión propia, o sea, mío, de usted, nuestra decisión propia. Tenemos cierta capacidad para actuar por decisión propia y por eso podemos escoger si vamos a ser buenos o malos, ¿qué? Mayordomos de la tierra. Porque podemos actuar por decisión propia sobre cuáles de los siguientes aspectos tenemos influencia. El ambiente en el hogar, claro, eso depende de nosotros. Nuestro conocido, ya sea para bien o para mal, también, correcto. El futuro de nuestro país, sí, depende de nosotros. Para elegir los presidentes, muchos nos equivocamos, como ahora. Los movimientos de las estrellas, a eso no. No alcanzamos ni ver a veces el techo bien, menos las estrellas. Ahora dice, Dios nos nombró mayordomos de la tierra. Esto implica que tenemos la capacidad de ¿qué? De hacer decisiones propias. De hacer decisiones propias, o sea, libertad. Libertad. Ahí terminamos, hermano, la lección. Ahí terminamos la lección. ¿Alguna pregunta, por favor, hermano? ¿Tienen algunas preguntas? Hermanos, ¿tienen algunas preguntas? A imagen de Dios fuimos creados y la vida lo hemos tenido por un soplo del aliento de Dios. ¿Y qué cosa es ese? Es el Espíritu. ¿Quién nos dio? Dios. Y cuando morimos esta carne, ¿a dónde vamos? Al dueño del Espíritu que nos ha dado. ¿Quién nos ha dado? Dios. Por eso que regresamos a Él. Somos dueños de Él. Así es. No